Nos encontramos como cada semana aquí en Ritmo Económico en televisión, la versión visual de nuestra revista, de nuestros multimedios Ritmo Económico. Recuerden que deben seguirnos en YouTube como Ritmo Económico TV y también nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter o X, como usted prefiera llamarla, y en LinkedIn. Ahí estamos en todas estas plataformas digitales para compartir el contenido que generamos a través de la página web de la revista y por supuesto de este programa. Así es que si quiere ver el contenido nuevamente de este programa porque hay alguna idea que se le escapa, que se le fue en un momento dado a través de la pantalla grande, pues puede verlo ahí también, en su celular, en su tablet, en su computadora. Ritmo Económico TV en YouTube. Cada semana colocamos esta entrega que se pasa por Bajo Techo TV y luego la colocamos en las plataformas digitales. Nosotros celebramos cada año un encuentro maravilloso, un encuentro de conexión, de networking, de crecimiento, de conectar para mujeres de empresa. Y este año no es la excepción. Ahí está nuestro flyer de el cuarto encuentro Mujeres con Propósito, que se celebrará este 26 de agosto en el Hotel Sheraton. No se pierda este evento, sobre todo las mujeres, porque tiene un tema que es de vital importancia en estos momentos en la República Dominicana y son las finanzas digitales. Ahora mismo, una forma de inclusión financiera, una de las más efectivas que hay, es justamente las cuentas digitales. Entonces usted tiene que conocer cómo funciona este mundo de las finanzas digitales, ya sea para pagos, para cuentas, para certificados, para usted transferirle dinero a su familia, transferirle dinero a sus proveedores, pagarle a sus empleados, en fin, todo el mundo financiero que gira en torno a nosotros, ya sea en lo personal o en lo laboral, en lo empresarial. Tantos emprendedores que tenemos ahora en República Dominicana, sobre todo mujeres, que necesitan estas herramientas para hacer crecer su negocio, manejándolo de manera más efectiva y más económica. Sin duda que la digitalización, aún con sus retos, la digitalización financiera, pues ha traído muchas ventajas, muchos beneficios, sobre todo para aquellos pequeños empresarios que todavía no tienen una estructura grande, pues pueden hacerlo a través de plataformas digitales, y eso es lo que usted va a ver el 26 de agosto en el Hotel Sheraton a partir de las 8 de la mañana. En nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, está el link a través del cual se puede registrar y conocer los detalles y también los requerimientos para participar. Así que no deje pasar esta oportunidad, además de que habrá muchas cosas interesantes para todo el que asista ahí en este día. Y como cada semana tenemos temas de interés. Hoy hablaremos de dos cosas que nos importan, sobre todo a las MIPYMES, que es la facturación electrónica y los sistemas simplificados de tributación. ¿Dónde está la letra chiquita de cada una de esas cosas? De eso vamos a hablar hoy en el transcurso del programa. Como prometimos, aquí tenemos con nosotros ya nuestra invitada del día de hoy, y es Diana Moquete. Ella es contadora, auditora, y con ella vamos a abordar estos temas de tanto interés, sobre todo para las MIPYMES, estos cambios que se están produciendo en la República Dominicana. Diana, bienvenida, gracias por estar en esta entrega de Ritmo Económico en televisión. Gracias a usted, doña Sonia, por la invitación y por recibirme en su programa. Claro que sí. Diana, vamos a aprovechar el tiempo porque en televisión es corto. Ahora mismo las autoridades están promoviendo, instando a los ciudadanos a que se registren para tener factura electrónica. Yo creo que iniciemos esta conversación del día de hoy. Primero explicándole a los amigos televidentes y a los amigos que nos ven en las plataformas digitales también,
¿De dónde nace la facturación electrónica? ¿En qué soporte legal está sustentado? Y sobre todo los tramos. Vamos a comenzar por ahí. Luego leeremos la letra pequeña. Y los tramos que se están cumpliendo de acuerdo al tamaño de la empresa. Ok, excelente. Bueno, la facturación electrónica nace a raíz de la ley 32 del 2023. Ahí empezó los inicios de la facturación electrónica. Tiene como base principal, ¿verdad?, entrar en la era tecnológica. Es lo que todo el mundo está apostando. Y está seccionado, como bien usted decía, por grandes contribuyentes, medianos y pequeños o micropymes. Estamos ahora mismo, ya terminó la fase de grandes contribuyentes el año pasado. Este año se supone que para el 16 de mayo iba a finalizar la parte de los medianos contribuyentes. Sin embargo, por el poco porcentaje que estaba acogido a la ley de facturación electrónica, pues dieron un plazo hasta noviembre de este año. Ya para las pymes, pequeñas empresas, tenemos hasta el 16 de mayo del año 2026. O sea que todos debemos entrar ya en esta ola de la facturación electrónica. Pero vamos a explicarle a los televidentes, porque quizás nos está viendo un pequeño artesano que tiene un negocito pequeño y él piensa que quizás la facturación electrónica es que usted va a mandar la factura por email, por un correo electrónico, y realmente es otro proceso. Así que vamos a, así como un poquito con cucharita, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de qué tenemos que tener, en qué consiste realmente acogerse a ese programa? Bueno, una de las ventajas que tiene la facturación electrónica es, como bien usted decía, esos pequeños artesanos que están ahí, que quizá no puedan adquirir un sistema o un software para poder acogerse a la modalidad de facturación electrónica. Tenemos el facturador gratuito de la DGI. Básicamente, este es un software interno que maneja la DGI para esos pequeños, para la MIPYME, para la persona física, que su facturación no es de volumen y le permite por lo menos tener un enlace entre la facturación electrónica y sus facturas del diario vivir. Es una de las grandes ventajas que tiene esta facturación electrónica, que aquellos que no tienen la posibilidad económica de adquirir un software propio ¿verdad?, estar con un proveedor de servicios, exacto, puede entrar en este facturador gratuito. Estas empresas que proveen la factura electrónica están registradas en la DGI, ¿verdad? Sí, claro. Es uno de los primeros requisitos. Es uno de los primeros requerimientos, perfecto. Es muy caro un software de eso. Bueno, ahora mismo, como ya los mismos, las mismas plataformas tecnológicas están mirando que el auge es mayor, han puesto costos que se adaptan a las pymes. O sea, se adaptan a estos pequeños negocios que tienen facturación, ¿verdad?, un poco manejable, y ellos han adaptado sus sistemas a un costo bajo para que lo puedan adquirir también. Ahí entra la parte de ustedes, Diana. Quiere decir esto, que inmediatamente una pequeña empresa, un microempresario o una mediana, puede ser también, sí, se acoge al sistema de la facturación electrónica. Ya no tiene que hacer declaración porque todo automáticamente va a quedar registrado en la DGI. Bueno, no necesariamente, porque el rol del contador no desaparece. Exacto. Todo lo contrario, el rol del contador ahora se vuelve consultor, ahora se vuelve asesor. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, hacíamos los 606 manuales. Ahora vamos a tener con la facturación electrónica una interfase directa, donde cuando yo emita la factura, inmediatamente antes de llegarle a usted, ya le llegó a la DGI. Eso minimiza los errores también, el que sabemos que hay muchísimas facturas que adquirimos y que se borran con el tiempo, que son poco manejables, o que si yo me la llevo se moja. Entonces eso me permite a mí el poder tener un mayor control de mis ingresos, costos y gastos. Poniéndolo en un lenguaje llano, si yo voy a una ferretería y adquiero algún tipo de maquinaria, de
de equipos para mi empresa. Entonces, automáticamente, esa ferretería me emite una factura con comprobante fiscal. ¿Ya le llegó a la DGI? Ya le llega a la DGI. Yo no la tengo que reportar. Usted le llega a la DGI, ¿verdad? Por medio de la... como el gasto, por ejemplo, le va a llegar. Entonces, ¿qué va a pasar? En la oficina virtual, inmediatamente van a aparecer todas las interfaces, pero para que eso suceda, todos tenemos que estar en la modalidad de facturación electrónica. Pero es válido. Ahora mismo, yo estoy registrada, me voy a poner de ejemplo, obviamente. Yo estoy registrada en la facturación electrónica en la DGI. Hago mi compra en mi ferretería de cosas que necesito para mi trabajo. Pido mi factura con comprobante fiscal. Esa factura va a la DGI. Sí, ya yo no tengo que registrarla porque ya me aparece en mis registros contables. Como ingreso, sí, va a aparecer inmediatamente. Ahora bien, en esta modalidad en la que estamos ahora, donde todavía las pymes, los pequeños negocios no están en la facturación electrónica, de momento tienen que registrarlo a través del 606. Pero ya cuando todas las empresas estén en modalidad de facturación electrónica, pues no va a haber necesidad de hacer ese reporte de 606 ni de 607, ¿verdad? Para 608. Exacto, y 608. Son todos los 6. Exacto. Hay una gama de formularios. Hay muchos 6 que hay que estar registrando ahí en la DGI, exactamente. Entonces, retornando un poco a la pregunta que usted decía anteriormente, que si íbamos si se iba a desaparecer la parte de los reportes, pues le digo que no, porque realmente esto es solamente para los formularios. La declaración de ITEVIS debe realizarse de todos modos, entonces esa no se va a hacer de manera automática. Esa hay que alinear esos ingresos con esos gastos que van a aparecer de manera automática en la DGI, pues hay que alinearlo a la declaración de ITEVIS. Ahí, esa parte va en el segundo segmento, no se la pierda, que es el tema de los sistemas simplificados. Exacto. Y eso lo vamos a dejar para el segundo segmento. No se lo pierda porque está muy vinculado a las retenciones del ITEVIS y el 10%, el 20%, el que esto le toque. Ya sea como persona física, como persona jurídica, le toca una retención si es una empresa, una micro o un profesional liberal, en fin. Todos estos sujetos acogidos a los sistemas simplificados, entonces eso también tiene su implicación con la facturación electrónica, pero mira, se lo estamos dando con cucharita, porque es para que lo entienda la gente. Exacto. Por eso usted ve que estamos haciendo preguntas que la gente del pueblo nos haría. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tiene que hacer? Entonces ya yo hago mi compra, pido mi factura con comprobante fiscal, automáticamente, como yo también estoy dentro de la facturación electrónica, se genera ese gasto, este registro de esa transacción que yo hice. Al final, cuando yo voy a hacer mi declaración de impuestos, como corresponde cada año, ¿cómo se maneja eso? Porque es bueno que la gente lo sepa. Yo sé que muchas personas estarán pensando, bueno, pero ya yo lo hice, ya no tengo que buscar un contador, no tengo que revisar, no tengo que mandar nada a la DGI, porque ellos tienen todo ahí, ellos saben lo que... La gente te dice, ellos saben lo que uno compra y lo que hace. Vamos a ver, ya. Bueno, exactamente. Y aunque aparezca mi gasto, ¿verdad? Y mi venta de manera automática en la DGI, como les decía anteriormente, hay que compilarlo en el formulario de IT1, que es donde se reporta, ¿verdad?, el ITEVIS de ese mes. ¿Por qué? Porque si yo tengo el ingreso y tengo el gasto, hay ciertos renglones, como por ejemplo las retenciones de carnet, las retenciones que se le hacen a personas físicas o jurídicas, que la declaración amerita que se pongan esos renglones, pero exacto, que se transparenten esos renglones. Sin embargo, por medio del 606, del 607, aunque esté de manera automática, pues esos renglones no se llenan de manera automática. Entonces hay ciertos procesos que todavía son necesarios que se puedan llenar de manera manual. Como usted bien decía, como decía al principio, hay muchas letras chiquitas
Hay muchas cosas que el ciudadano, que no es contador, la persona común desconoce. Aunque usted tenga otra profesión, usted no es contador, usted no sabe de eso, ni es auditor. No se ponga a inventar, señora, porque mire, usted se mete en un lío con la DGI, que hasta su familia lleva. Fácilmente. Sí, porque aquí la fiscalidad no es para que usted trabaje más, sino para, ¿verdad?, sacarle más. Diana, si yo tengo, hay letras chiquitas dentro de todo esto. Y siempre, bueno, pues las autoridades, no solamente en República Dominicana, señores, en el mundo entero, le venden estos cambios, los esquemas impositivos al ciudadano como la panacea. Resolvió su problema, se acabó, ya usted mire, va a estar tranquilo con la DGI. Pero no es así, porque siempre hay una letra chiquita, en todo contrato, en toda ley, hay una letra chiquita que la gente no lee y por eso luego tiene dificultades. ¿Cuál es la letra chiquita de la facturación electrónica? Bueno, la que no lee. La que no lee. ¿O cuáles? Porque yo me imagino que tiene más de uno. Bueno, vamos a hablar primero, déjeme contarle brevemente de los beneficios principales de la facturación electrónica. Póngalo en contexto. Dentro de la facturación electrónica, los principales beneficios es que vaya a disminuir la evasión. Sabemos que la República Dominicana es uno de los países que maneja actualmente mayor índice de evasión fiscal. Entonces, eso es principalmente lo que se busca. También busca aportar al cambio climático, porque con la reducción de emisiones de papel, yo también estoy aportando al cambio climático, volviendo el país un poquito más verde o aportando a esa causa. ¿Qué la gente no le gusta? Mira, muchas veces la gente no le gusta la parte de formalización, porque entiende que ahí hay un carácter de mayor control, que la DGI me va a estar vigilando, que la DGI va a estar mirando qué hago, qué no hago. Y yo entiendo desde mi punto de vista como auditora, más que como contadora, que eso es bueno para el país, porque la gente debe saber, o sea, debe tener un control de dónde están sus ingresos, o sea, y también en qué estoy gastando en mi negocio, porque a veces tenemos gastos hormiga que no nos damos cuenta y nos hacen un hoyo en el negocio. En eso es cierto, porque los controles realmente ayudan, dicen que lo que no se mide no crece. Así es. Y ayudan a que las empresas crecen. Pero hay otra cara de esa misma situación que no la manejan ni usted como contadora ni yo, y es el tema de la inversión de ese impuesto. Ya esa es la alta política. Sí, claro. ¿En qué se gasta mi dinero? ¿Qué devolución yo tengo? ¿Cuánta duplicidad de gastos tengo a pesar de que pago impuestos por estas cosas? Entonces ahí hay otra discusión ya de carácter social que esa se queda para otra ocasión. ¿Qué otras ventajas entonces daría la facturación electrónica? Por ejemplo, una empresa pequeña que registra transacciones, qué sé yo, por 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos al año. ¿Qué beneficio le va a traer la facturación electrónica? Bueno, va a tener mejor control de su presupuesto, porque usted dice factura 5 millones de pesos, por ejemplo, anuales, pero tiene control del gasto, o sea, maneja por lo menos el empresario como tal, porque quizás el contador sí maneja esos números, pero el empresario como tal tiene control de realmente cuál es su beneficio al año, o cómo está manejando sus ingresos, sus costos y sus gastos en el mes. Eso es importante verlo también, porque quizás muchos apuestan a que la facturación electrónica, como le dije, es un control de la DGI, pero más que un control tenemos que verlo como un beneficio empresarial. Un beneficio que nos permite estar alineado con un presupuesto, estar alineado con una contabilidad organizada, estar alineados con un propósito de crecimiento en las empresas. Otra cosa, otra inquietud, que ya yo la pregunté, pero hay que hacerla aquí en el aire para que todos se enteren. Esos archivos que uno sube a esa facturación electrónica, esas facturas, ¿cómo yo hago un backup para mi archivo personal? Para yo tenerlo en mis dispositivos personales y ante cualquier emergencia yo ir y mostrar, mire, yo facturé en tal fecha, tal hora, búsquelo ahí.
¿Es posible uno descargar esos archivos y hacer su propio backup? Bueno, por medio del facturador gratuito, no, directamente no. ¿Por qué? Porque el facturador gratuito es interno de la DGI. Okay. Por lo tanto, tú sí puedes ver un resultado de toda la facturación que has tenido. Pero tenerlo al interno, ahora mismo no. Digo ahora mismo porque puede ser que más adelante ellos hagan modificaciones. Ahora bien, cuando es un proveedor de servicios, sí. ¿Por qué? Porque el proveedor de servicios se adapta a cualquier exigencia que diga el cliente. Si el cliente dice, yo necesito en mis archivos internos, o sea, en mi computadora, una carpeta donde mensualmente, semanalmente, quincenalmente hay un backup de mi información, el proveedor de servicio está obligado a incorporarle esa gestión. Bien. Ahora vamos a la letra chiquita, la que la gente no lee y después le duele la cabeza. ¿Cuál es la letra chiquita de la facturación electrónica? ¿Dónde está el maco? Como dice el pueblo. Bueno, en no recibir las orientaciones adecuadas, porque tiene un proceso que es, por ejemplo, desde el inicio hay una inversión de dinero y empezando por el certificado digital que cuesta entre 45 y 50 dólares. Okay. Eso hay que adquirirlo de manera obligatoria porque para ser emisor de la facturación electrónica hay que tener firma electrónica necesariamente. Entonces, la gente estar al día con sus obligaciones fiscales. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen la empresa creada a nivel de DGI, pero hace mucho que no operan con ella. Están de manera informal y eso es importante saber que tienen que estar al día. Si tienen 5 años, 4 años, 3 años, 2 meses que no se actualizan las obligaciones fiscales, pues tienen que estar al día. Tenemos que ir a una pausa, pero hay algo que no podemos dejar en este segmento. Si yo tengo un RNC, una pequeña empresa constituida, y llega el momento, y ya todo el mundo tiene que facturar electrónicamente, pero yo no lo hago, ¿qué pasa? Bueno, la DGI estableció en la ley 3223 que todas esas empresas que al pasar la fecha no estén acogidas como emisores, exacto, persona física o contribuyentes, vamos a generalizarlo, pues tendrán multas. ¿De cuánto? Multas desde 75,000 pesos hasta 300,000 pesos. Ya lo saben, yo le digo, hay que leer la letra chiquita y preguntar así como el pueblo llano, y eso es lo que hacemos nosotros para poder orientar a la gente. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida, porque ahora vamos a hablar del otro punto interesante que conecta la facturación electrónica con los contribuyentes, y son los sistemas. Hace un buen tiempo ya, a los dominicanos se nos vendió la idea de que usted se acogía a un sistema simplificado en ese entonces, bajo la dirección de distinto Juan Hernández en la DGI. Se nos vendió la idea de que usted se acogía al sistema simplificado de tributación o PST. Y bueno, ya usted, lo que se nos vendió en ese entonces, a través de todas las formas, fue que usted no iba a tener, no necesitaba llevar una contabilidad organizada, y el espíritu de este sistema era que las pequeñas empresas, los microempresarios se acogieran y a ese sistema, los profesionales liberales también, para que pudieran tributar a través del sistema simplificado. Usted tenía su RNC o tiene su RNC, tanto como profesional liberal, microempresario o mediana o pequeña empresa, y entonces usted tenía su contabilidad. Usted al final del año solicitaba sus retenciones, porque la ley establece la obligatoriedad de a que uno le provee el servicio de retener tanto el ITEVIS como el impuesto sobre la renta. Entonces usted llevaba eso. En esa época todavía a usted le hacían los acumulados de los excedentes de impuestos sobre la renta. Usted juntaba ahí un dinerito. Pero ¿qué ocurre? Y ahí viene la composición, la famosa composición de la palabra cumplimiento, cumplo pero miento. Y es que después que usted tenía un dinerito acumulado ahí, cuando usted solicitaba la devolución del mismo, entonces se la ponían en China, y le solicitan una serie de requerimientos de contabilidad organizada. Yo tengo documentos sobre eso.
puedo hablar con conocimiento de causa. Entonces ahí, esas son las cosas que alejan a veces, Diana, al contribuyente de la fiscalidad. Porque si tú me das una promesa de valor de que yo me voy a coger, o tengo que llevar la contabilidad organizada, igual que una empresa que tiene un contador y que hace reporte y eso, entonces luego cuando yo te cumplo, yo me acojo, yo me registro, yo busco mis certificaciones y año por año hago mis declaraciones, pero luego entonces cuando yo requiero de que se devuelva el excedente de mi trabajo, del dinero que yo he producido con mi esfuerzo, con mi inversión, con mi sacrificio, entonces me la ponen en China. Y traigo esto a colación, bueno, en esta gestión de gobierno de Luis Valdés, cambiaron de PST, ahora se llama RST. Ya los excedentes no son acumulativos del impuesto sobre la renta, sino que si usted no lo usa de un año a otro, usted lo pierde. Cosa que se supone no debería ser, porque ese dinero es suyo. Pero bueno, así que está la cosa, y por eso es que las reformas tributarias aquí son tan candentes. Entonces, en ese sentido, Diana, ¿cómo marchan, como se dice, la facturación electrónica y las personas acogidas a los sistemas simplificados, que usted puede explicarlo mejor que yo porque es contadora auditora? Sí, bueno, el RST, como actualmente se conoce, régimen simplificado de tributación, que usted bien decía que antes era PST, procedimiento simplificado. Sí, es lo mismo, pero cambia, ¿verdad? De la P a la R. Usted dirá, ¿y por qué una palabra? Bueno, pues con ese cambio de esa palabrita vinieron esos ciertos cambios que usted también menciona. Y yo entiendo que ahí, como usted decía también, se ha vendido la idea de que se vendió la idea de que el hecho de yo estar en el RST me simplificaba porque voy a tener que declarar una sola vez al año. Lo que entiendo fue que los contribuyentes no se orientaron a leer las letras chiquitas, como usted bien también comenta, y entraron en una modalidad que, bien dicho sea de paso, para muchos contribuyentes, sí, es una modalidad que ayuda. Es una modalidad que le permite tener, ¿verdad?, un control fiscal. Déjeme decirle que, perdón la interrupción, pero muchos no entraron ellos, lo entraron. Es diferente. Lo entraron y apenas salió una nota de prensa informando del cambio. Y bueno, y algunos le mandaron un correo, una comunicación a través de las cuentas de la DGI, que ellos saben bien que la mayoría de la gente no lee. Sí, realmente. No se hizo una campaña realmente efectiva de comunicación para que el ciudadano se empapara del cambio. Sí, en lo particular, cuando una persona contribuyente se me acerca para ese tipo de cambios y entrar en la modalidad RST, lo primero que hago es un análisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es una empresa de servicios y tiene ITEVIS exento, como es el caso de los médicos, sí, esa modalidad es perfecta. Es una modalidad perfecta porque los gastos que ha venido acumulando quizás no genera ningún impacto en el ITEVIS porque no presenta ITEVIS ese contribuyente. Tiene un servicio exento, es quizás una persona física y la modalidad sí se adapta a ese tipo de contribuyentes. Ahora bien, si es un contribuyente comerciante donde compra productos, hay un ITEVIS que que se compensa con la venta, que en la modalidad de RST no se maneja, ¿verdad? Como deducción de los ingresos, se maneja de otra forma. Y eso es importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque la modalidad de RST basado en compras, que es donde aplican este tipo de contribuyentes, el ITEVIS se lo cobran anual, conjuntamente con el impuesto sobre la renta. Entonces, al final de la jornada, no hay una deducción de todos los gastos que ese contribuyente ha comprado. O sea, porque es basado en la compra. O sea, todo lo que el ingreso. El ingreso, entonces. O sea, el sistema simplificado por ingresos, que es el sistema simplificado basado en ingresos es el que aplica básicamente para el área de servicios. Todo el que ofrezca servicios como los contadores, los abogados, los médicos, como decía ahorita,
todo el que esté en el área de servicio aplica para la modalidad basada en ingresos. Ya los comerciantes de compra y venta de productos son únicamente basados en compras. Me da la inquietud porque, por ejemplo, la publicidad, porque me quedo en mi renglón, está grabada con ITEVIS. Sí. Este ITEVIS es retenido normalmente por a quien tú le provees el servicio. Pero la otra parte del impuesto sobre la renta también se retiene. Entonces tú tienes un excedente al final del año y, como yo le decía, viene, sí, es una de las... viene lo del cumplimiento, cumplo pero miento, porque entonces la promesa que tú me hiciste para aumentar tus ingresos, porque hay que reconocerlo, esta modalidad incrementó los ingresos de la DGI, porque mucha gente que, entre otras medidas que se tomaron, como la obligatoriedad de tener RNC, comprobante fiscal y todo eso, porque antes no había esa obligatoriedad y por ende, incluyendo instituciones públicas, la gente no le pagaba el ITEVIS a la DGI, se quedaba con él. Entonces, con esta modalidad de que la gente se registró, emite factura con comprobantes fiscales, sí hay una huella digital, hay una huella contable, mejor dicho, de que ese ITEVIS pues se manejó y por ende hay que devolverlo. Sí, eso es una situación que hay que ver más adelante cómo la DGI lo va a manejar, porque con el tema de la facturación electrónica, ahora sí van a tener un mayor control de todas las facturaciones que van a tener, incluyendo las de modalidad, ¿verdad?, de RCT en ambas modalidades. ¿Qué sucede con esto? Vámonos para el lado de las personas físicas, que es donde se les retiene el impuesto sobre la renta. Por cada emisión de factura en el área de servicios, está obligado, si está en el RCT, a retenerle el 100% del ITEVIS y el 10% del impuesto sobre la renta. Ese ITEVIS, las empresas están obligadas a pagarlo. Es una obligatoriedad. Pero ¿qué pasa con esas empresas que no reportan esas facturas? Porque, como decía anteriormente, la facturación electrónica lo que viene a recoger esos incumplimientos, porque si yo no tengo esa factura transparentada por terceros, en mi modalidad de RCT basado en ingresos, no hay un control de si yo emití o no emití la factura, porque como no subo el 607, que es donde se hace el análisis de todas las ventas mensuales, la DGI no sabe, no tiene control ahora mismo de si ese contribuyente emitió o no emitió un número de comprobante. Porque si yo, como, ¿verdad?, adquiero el servicio, pero por X o por Y no registro esa factura, no la reporto, entonces la DGI no tiene cómo saber que usted en la modalidad de RCT me emitió esa factura a mí, porque usted no sufre el 607. O sea, ahí están los pequeños baches que suceden en estas modalidades de RCT. Entonces, ese ITEVIS se le está dejando de pagar a usted, pero también se está dejando de pagar a la DGI. Y ahí hay una situación que ellos tienen que buscarle control. Ahora bien, en el caso del impuesto sobre la renta, es un caso verdaderamente que hay que ponerle detalle. Porque si yo acumulo 400,000, 300,000, o vamos a ponerlo más pequeño, 50,000 pesos de retenciones acumuladas en el año, pero lo que yo debo de pagarle a la DGI son 20,000 pesos. Hay 30,000 pesos que me los retuvo un tercero, pero que la DGI, basada en el RCT, no me lo devuelve, ni me lo deja acumulado. Simplemente en el mismo periodo fiscal que se emiten, se pierden. Entonces ahí viene, porque en otros países realmente usted cumple con esa norma, pero si a usted le sobra se lo devuelven. Exacto. O se lo aplican. O se lo acumulan para pero años, ni sí. Aquí ni lo devuelven, ni lo aplican en ninguna modalidad, porque todavía a usted le sobra en el impuesto sobre la renta, pero usted no lo puede usar para, qué sé yo, compensar un ITEVIS, por ejemplo, en caso de que tenga que hacerlo. O sea, entonces ahí es que viene, que dicen, bueno, que la gente no quiere pagar impuestos. No, no es que el ciudadano no quiera pagar impuestos, señores. Y nosotros siempre hemos dicho que sí hay que pagar impuestos, porque el pago de impuestos es el precio de vivir en una sociedad civilizada. Ahora, hay que pagarlo de manera justa. Si me sobró, devuélvamelo. Exacto, mire. Cóbrame lo que yo tenga que pagar, pero si a mí me sobra, devuélvamelo, porque es mi esfuerzo, mi sacrificio, mi inversión, mi trabajo,
Y en un buen número de casos, mi educación que me la pagué yo o me la pagaron mis padres, que ni siquiera usé el sistema público, porque fui a una universidad y escuelas privadas. O sea, que ni siquiera hice uso de la inversión de esos impuestos en las entidades públicas. Entonces, devuélvamelo. Y ustedes pueden estar seguras que si eso se corrige, muchísimas personas se acogerían con gusto y cumplirían esas obligaciones. Claro, de hecho yo estuve recientemente en el 25º Congreso de la Asociación Tributaria y fue uno de los temas que tocaron y lo tocó un abogado puntualmente. Y él decía que la DGI realmente es juez y parte. ¿Por qué juez y parte? Porque realmente aquí no hay una legislación en donde haya un tercero mediador entre el contribuyente y la DGI. Cuando la DGI emite una resolución, una normativa, la aplica tajantemente a los contribuyentes y no hay un tercero que pueda mediar ahora mismo entre el contribuyente y la DGI. Cuando dictamina, ¿verdad?, en una fiscalización, hace una determinación de un impuesto a pagar, para que el contribuyente apele a ese pago, tiene que elevar un recurso de reconsideración. Y un recurso de reconsideración puede tardar un tiempo entre 3 meses a años para dar respuesta de esos casos. Y mientras tanto, esa persona está perjudicada. Entonces, es como dicen los organismos internacionales, que se lo han dicho 60 veces. Nuestro sistema fiscal necesita urgentemente una reestructuración porque es complicado, es lento, es caro y sobre todo eso, el ciudadano no siente que se le trata como una persona que contribuye al bienestar del país con su trabajo, con su esfuerzo. Siente que lo están atropellando, que lo están tratando como si fuera un delincuente, cuando realmente, hasta por un error, señor, un error material usted puede cometer como humano. Y eso ya le genera una cosa y cuando usted va, no, o sea, realmente la legislación, mira qué buen dato usted acaba de dar. Ese es un dato, la verdad, que yo no lo conocía, no había pensado, pero ciertamente un ente no se puede erigir en juez y parte. Tiene que haber un tercero que sea el mediador y que sea conciliador o el que emita al final de cuentas el juicio de valor. Exacto. De si es cierto o no que usted cometió esa falta. Entonces, ahí también yo diría que hasta una violación constitucional, porque están violando el derecho a la defensa del ciudadano. Bueno, señores, cuántas cosas, pero al final vamos a recapitular un poco, Diana, en torno a la facturación electrónica y las ventajas, porque hay algo también que tenemos que saber. En esta vida de subsistencia que tiene el microempresario, las pequeñas empresas y los profesionales liberales, muchas veces no tienen el tiempo o el conocimiento para estar reportando formularios, gastos, esto, lo otro, y justamente se acogen a estos sistemas simplificados que solo lo hacen una vez al año. Entonces, a mí me gustaría al final, ¿cuáles son las recomendaciones para ese ciudadano que, bueno, tiene que vivir de su trabajo, pero sin estar agobiado porque lo van a fiscalizar y le van a cortar, como se dice popularmente aquí, el agua y la luz, que no va a poder comprar ni siquiera un refresco? Bueno, yo entiendo que antes de entrar aceleradamente en cualquier sistema de simplificación, es importante que el contribuyente se eduque, que pueda recibir una asesoría. Mira, esta es mi empresa, me dedico a esto, tengo tantos años, esta es mi línea de ingresos, mi línea de gastos, y que pueda recibir las orientaciones adecuadas, porque cuando un contribuyente está educado en lo que necesita hacer y en lo que tiene que hacer, él mismo se empapa de los procesos y es más fácil, porque hay contadores, o habemos contadores por ahí, para incluirme, ¿verdad?, en el renglón, que son mecánicos. Son mecánicos en el proceso y quizás a veces no son excelentes profesionales, pero no saben darle las orientaciones a sus clientes. Exactamente, la parte empática, ponerlo en la onda de las actualizaciones, porque esta carrera es como la medicina. Todos los días hay que estar en constante actualización.
constante actualización. Recientemente igual la DGI ha estado actualizando la misma normativa de la facturación electrónica. También ha emitido la norma 04-2025, que esa ya hablaremos un poquito más adelante en otra sección de cuáles son las implicaciones y qué sector ataca directamente. Entonces, todos los años Yo diría que todos los meses. bueno, pues todos los meses Prácticamente. hay actualizaciones en el ámbito fiscal que involucran a los contribuyentes. Yo entiendo que un punto muy importante es estar educado, conocer, ¿verdad?, cuáles son las normas que aplican para el sector en el que yo me desenvuelvo. Entonces, esa parte es bastante importante. Y luego de tener las informaciones correctas, pues entonces ir en pos de una persona que pueda llevarlos de la mano, que pueda guiarlos, ¿verdad? No solamente que haga los registros, sino que pueda también volver esos registros como números de crecimiento para sus negocios. Y mira, eso que usted ha dicho, yo creo que es un colofón interesantísimo, todo lo que hemos conversado. Porque ciertamente a veces lo que al contribuyente, al ciudadano, lo que le hace falta es eso. Una persona que sea empática y que realmente no solamente le pida los papeles, las cartas, tráeme los papeles, tráeme esto, tráeme aquello, sino que lo concientice, le explique y lo guíe en el proceso. Porque hay muchas situaciones que se le presentan a los ciudadanos que es simplemente por eso mismo, por el desconocimiento, por la prisa y porque se hacen las cosas de manera mecánica. Y le voy a hacer una anécdota. Antes muchas personas desertaban de la contabilidad cuando se hacía lo tradicional, crédito y débito, porque la encontraban aburrida o muy mecánica. No querían estar ahí sentado en un escritorio todos los días haciendo diarios y eso. Sin embargo, con la tecnología, con el cambio también de legislación, con nuevos procesos, señores, no hay una persona que tenga más trabajo y más novedades que un contador en estos momentos. Y si auditor, mucho más todavía. Definitivamente. Bueno, es que la verdad es que todo ha cambiado. Diana, gracias. Por favor, vamos a decirle a los amigos televidentes dónde está, cómo se llama tu empresa, por favor. Bueno, yo estoy en la Avenida Venezuela, en DMR Audit Solution, a su orden, licenciada Diana Moquete. Estamos ahí para poder apoyarles su gestión fiscal. Y nada, a la orden, me pongo a la orden. Mi número de contacto 849-245-1714. Bueno, ahora mismo, señor, el que es contador y es auditor, tiene trabajo de sobra. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Ritmo Económico en Televisión.